Un diálogo nuevo e inesperado. Continúa conversaciones con Dios, despertar a la humanidad. Libro 4. Tercera parte de 4. Capítulo 21. Opino que esto merece y requiere una mayor explicación, una exploración más de cerca. Sin embargo, no quisiera llegar al punto 16 y regresar a esto después, porque al parecer hay algo en verdad importante en ese último punto de la lista, y ambos puntos pueden relacionarse de alguna manera. El punto 16 afirma que una especie que ha cobrado conciencia ha dominado el poder de lo metafísico. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo ignoran por completo. ¿A qué nos referimos con esto? Este punto se refiere a que el rango y la amplitud de la sabiduría universal y el poder metafísico creativo son subutilizados por la humanidad. Te preguntaré de nuevo como lo he hecho antes, ¿puedes darme un ejemplo? Sí. Hace poco dijiste que un hombre llamado Emile Coué probó la efectividad de la autosugestión a principios del siglo XX. Bueno, lo comprobó a su satisfacción. ¿No crees en sus resultados? Bueno, creo en ellos, sí. Pero no todos estarían de acuerdo. El asunto aquí es el siguiente, que, dado que tú mismo dices creer en este proceso, ¿lo usas? ¿Lo has utilizado como herramienta para lidiar con tus propios males? Bueno, no de manera regular, no. Espera. Debo ser sincero. Eso sería bueno. Jamás lo he usado. Creo que el poder energético de la mente puede afectar la firma energética de las células en el cuerpo, hemos hablado de esta posibilidad exacta, pero no, jamás he usado el método de Coué para resolver ninguno de mis males o enfermedades físicas. Caso cerrado. Supongo que la sociedad humana no se encuentra lista, a gran escala, para lidiar con la metafísica ni con aquello que algunos han llamado alquimia, y tampoco para aplicar de manera rigurosa lo que muchos llaman el poder del pensamiento positivo. Algunos individuos lo han hecho y algunos grupos espirituales, relativamente pequeños en proporción al total de la humanidad, lo han hecho, pero me doy cuenta de lo que dices. Como civilización no estamos cerca de dominar el poder de la metafísica. No, la raza humana no. Pero es algo de lo que se están dando cada vez más cuenta, y paso a paso se mueven en esa dirección. Sí. Hace algunos años salieron una película y un libro, El Secreto, The Secret, los cuales hablaban del poder que reside en nosotros para crear nuestra propia realidad. Para ilustrar esto, la película mostraba a un hombre que encontraba el automóvil de sus sueños a la entrada de su casa, una mujer que de pronto se hallaba un collar de diamantes adornando su cuello e incluso un chico de 9 años feliz al descubrir una flamante bicicleta nueva en la puerta trasera de su casa. Sin embargo, puedo ver que estos son tan solo pasitos de bebé. No puedo evitar especular, si el secreto era tan poderoso, ¿por qué no era usado para crear, por ejemplo, la paz mundial? Esta idea ni siquiera se mencionaba en la película como una posible aplicación, y eso mostraba muy bien el lugar en que aquellos de nuestra especie tienen a la paz en relación con autos nuevos, collares de diamantes y bicicletas relucientes. O al menos el lugar donde los productores de la película asumieron que tenemos nuestras prioridades. Por supuesto, podrías crear la paz mundial usando metafísica básica. Sí, mi maravilloso amigo John Agelin ha viajado por el mundo señalando esto. El Dr. Agelin, quien es un experto renombrado en física cuántica, ciencia y políticas públicas, educador y autor, ofrece lo siguiente en uno de sus textos. La mayoría de las personas no sabe lo profundamente que su propia conciencia está conectada al destino colectivo del planeta, o cómo puede utilizar una poderosa tecnología de la conciencia, científicamente probada, para ayudar a crear la paz mundial en la Tierra, prácticamente de un día para otro. Más de 50 proyectos demostrativos y 23 estudios publicados en revistas académicas, avaladas por expertos, han probado que este nuevo acercamiento a la paz mundial, basado en la conciencia, neutraliza las tensiones étnicas, políticas y religiosas en la sociedad, las cuales aumentan el crimen, la violencia, el terrorismo y la guerra. El acercamiento se ha probado a escala local, estatal, nacional e internacional, y cada vez ha funcionado, dando como resultado la caída en los índices sociales negativos y el crecimiento de los positivos. Grandes grupos de expertos en la creación de paz, al practicar juntos estas tecnologías de conciencia, se sumergen en las profundidades de su propio ser hasta el nivel más fundamental de la mente y la materia, aquello que la física llama el campo unificado. A partir de ese nivel de vida crean un flujo de armonía y coherencia que puede alterar en forma permanente a la sociedad para mejor, como confirman las investigaciones. Y este acercamiento basado en la conciencia es holístico, fácil de implementar, no invasivo y de bajo costo. Así que la cuestión es qué se necesita para que usemos esta, ¿puedo llamarla tecnología espiritual? ¿Tú qué crees que se necesitaría? Nada más que un despertar. Incluso una toma inicial de conciencia de todo esto estimularía este arranque a gran escala.
Me impresionó uno de los vídeos que Jonah Helin hizo al respecto y que termina con esta cita: hay mucha mayor evidencia de que la meditación grupal puede terminar con la guerra tan rápido como si se apagara un interruptor de luz que la que hay para aseverar que la aspirina reduce el dolor de cabeza. Ahí lo tienes. Diles a todos que lo sabes. Y haz que ellos les digan a los demás que lo saben. La metafísica funciona. Es el eje del universo. Y los seres altamente evolucionados lo saben. Capítulo 22. De acuerdo, gracias. Eso completa la revisión de la lista y ha sido muy educativa. Considero, como he dicho, que nuestra exploración del punto 10 y algunas de las observaciones acerca de la muerte a partir de él merecen alguna explicación. El punto 10, de nuevo, una especie que ha cobrado conciencia nunca, bajo ninguna circunstancia, pondrá fin a la expresión física de otro ser sensible a menos que ese otro ser sensible se lo solicite de manera directa. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo matan a otros humanos sin que este otro humano lo haya solicitado. Es un tema que no puedo dejar pasar a la ligera. Y ahora comprendo cómo, si usamos mejor el poder de la metafísica para lidiar con la enfermedad y otros problemas, esto podría relacionarse con mi muerte. Pero, ¿acaso me decías que, si soy asesinado o muero en un accidente por culpa de un conductor imprudente o algo así, muero de esa forma porque así lo elegí? ¿Por qué un alma elegiría morir? La respuesta puede ser tan variada como almas hay en el universo. Pero te aseguro que cada muerte tiene un propósito para cada alma en ese momento o de lo contrario no ocurriría. ¿Qué hay de los que nos quedamos atrás, sufriendo esa pérdida? ¿Tomaron eso en cuenta? Por supuesto que lo hicieron. Han tomado todo en cuenta. Y hacen lo mejor que pueden para borrar el dolor de la pérdida, ayudándolos a comprender y experimentar que ellos no han muerto, sino que tan solo han celebrado su día de continuación. ¿A qué te refieres con experimentar? ¿Podemos experimentar que siguen vivos? Mucha gente sabe a qué me refiero cuando alguien cercano ha celebrado su día de continuación. Existe una vasta evidencia anecdótica que revela que, quienes han pasado al otro lado, han encontrado vías para dejarles claro a los que lo sobreviven que siguen vivos. Vaya. Este diálogo se está volviendo cada vez más fuera de este mundo. De hecho, se está volviendo cada vez más dentro. Se está moviendo cada vez más hacia aquello que ya conoces, muy en tu interior, pero que acaso no has sabido asumir de lleno y abiertamente, dada la actual narrativa cultural de tu especie tan joven. En resumen, supongo que no importaría si alienígenas de otros planetas nos atacaran. Si no elegimos morir, no lo haremos y no podremos. No. Crearán una manera y un medio para que eso sea imposible. Por ejemplo, que alguien o algo intervenga. Ah, ya veo. Como la intervención de los SAE. Por ejemplo. Y esta firma energética de lo que el alma elige, o lo que llamarías el albedrío superconsciente, funciona también en lo individual. Sí, como individuo, a un nivel superconsciente, no has elegido abandonar tu forma física, no lo harás incluso en las circunstancias más amenazantes y peligrosas. Puedes salvarte por un pelo o tener una recuperación milagrosa o un escape increíble, pero no morirás. El albedrío colectivo superconsciente, es decir, el deseo manifiesto de todos en la colectividad, es la única influencia que afecta la encarnación o desencarnación de la colectividad, y el albedrío individual superconsciente es la única influencia que afecta la encarnación y desencarnación de los individuos. Así funciona la energía de la vida. El albedrío colectivo superconsciente manifiesto no elige para la colectividad la alienación masiva ni la destrucción como civilización. Odio discutir contigo al respecto, pero grupos enteros de gente han muerto en este planeta y eso ha ocurrido más de una vez. ¿Estás diciendo que está perfectamente bien porque todos quisieron morir? No estoy diciendo que esté bien que haya sucedido en la forma y el momento en que sucedió. La decisión de experimentar cualquier evento como algo que está bien o no está bien es elección de cada persona que es afectada de cualquier manera por cualquier evento. Nunca le diría a esta persona que su decisión es buena o mala. Su elección es suya nada más, y no es mi papel juzgarla. De hecho, ¿no juzgas nada, o sí? No. Sé que, en términos humanos, existen muchas cosas que comprensiblemente serían definidas por los humanos como no buenas, y llamarlas de cualquier otro modo incluso podría considerarse poco sano y cruel en el contexto de una conducta humana normal y apropiada. Es a través de esto como ustedes han establecido los valores fundamentales de su civilización, aunque no todos vivan bajo estos preceptos. Mas no hago esas aseveraciones o evaluaciones, porque hacerlo implicaría privarlos de su libertad para crear una realidad propia. Lo que digo es que ninguna experiencia de un ser humano de aquello que tu especie llama muerte puede suceder en violación al albedrío superconsciente de esa persona. Y ninguna civilización puede experimentar lo que tu especie llama destrucción total, en violación al albedrío colectivo superconsciente de esa civilización.
Ya has señalado esto en forma repetida. Pero, de nuevo, no por seguir discutiendo, ¿acaso decir esto no les permite a aquellos que se desbocarían matando a otros, de manera individual o, Dios no lo quiera, en masa, llevar a cabo sus propósitos retorcidos? No, les da consuelo a quienes verían a los demás victimizados en semejante situación. A quienes han sido dejados atrás les permite encontrar la paz de la curación, a sabiendas de que su ser amado está celebrando el día de la continuación, y de que lo ha hecho con plena conciencia de su elección e incluso con el entendimiento pleno y la compasión hacia quienes han colaborado en su partida. Asimismo, incluso podría detener a alguien que no sienta culpa alguna de planear esta matanza y que después cobre conciencia de esta información, ya que podría robarle al perpetrador potencial la satisfacción de hacer lo que cree que dañará a otro, disolviendo mucha de la que podría haber sido su motivación. Nunca habría pensado en eso. Y además está lo siguiente, las personas que matan a otros, de manera individual o en grupo, no buscan ni necesitan permiso de algo o alguien fuera de sí mismos para hacerlo. Justifican sus acciones con base en algo por completo distinto a lo expresado aquí. Sí, pero lo que leen aquí podría hacerlos sentir bien al respecto. Ya se sienten bien al respecto, o no lo habrían hecho. ¿Sabes? Me doy cuenta de que lo expresado aquí podría no embonar con la comprensión general de muchos. Me refiero a que lo establecido aquí acaso no tendrá sentido para la mayoría de la gente. Mientras cualquiera experimente la realidad en un escenario de víctima-villano no será así. Pero no hay víctimas ni villanos en el mundo, tan solo hay seres sensibles que evolucionan metafísica y físicamente, y que se ayudan unos a otros a evolucionar. Es como he dicho antes, no les he enviado nada más que ángeles. Si sintieras que acortarías de manera significativa el proceso evolutivo de toda una especie, es decir, de miles de millones, al permitirte a ti mismo abandonar tu cuerpo físico en determinado momento y de determinada manera, ¿lo harías? No pienses en la respuesta a un nivel mental. Piensa en esta al nivel del alma. Cuando lo pienso al nivel del alma, me doy cuenta de que mi existencia no puede ser amenazada y que mi vida no puede terminar ni lo hará. Así que, con solo cambiar la forma de mi existencia desde lo físico hasta lo metafísico, a sabiendas de manera específica que puedo revertir el cambio de nuevo, cuando yo lo desee, con el conocimiento de que miles de millones avanzarían en su proceso evolutivo debido a esto, se convierte en una decisión muy sencilla. Lo vería como lo que antes llamé un momento de edificio en llamas, cuando te apresuras a salvar al bebé y tu propia salvaguarda ni siquiera forma parte de tu proceso de pensamiento, no forma parte de la ecuación. Yo elegiría lo que fuera que brindara el mayor beneficio al mayor número de mis congéneres. Por supuesto que lo harías, porque ese es quien eres. Quiero reiterarte que el amor es lo que son en realidad. Y de hecho esta es la razón por la cual perdonarías a la persona o grupo que pareciera ser la causa de tu muerte, ya que te darías cuenta de que, en un nivel consciente, ellos ni siquiera sabían lo que hacías. Luego, cuando avanzaras hacia la conciencia plena en el ámbito del ser puro, si es que no sucede antes, abandonarías cualquier necesidad de perdonarlos, porque el perdón sería reemplazado por el entendimiento. Comprenderías por completo cómo un ser sensible podría hacer o haría algo así. Me has dicho que ese entendimiento reemplaza el perdón en la mente del maestro. Así es. Todas esas cosas serían experimentadas por ti justo porque estás hecho de la energía a la que llamas amor, personificada y magnificada en las elecciones de libre albedrío que tomas, las ideas que acoges y las expresiones de ser que colocas en la creación permanente y simultánea dentro de la realidad última. No debes esperar hasta encontrarte a ti mismo en el ámbito del ser puro. Esta conciencia puede ser abrazada por ti en cualquier momento. La evolución se trata justamente de la expansión continua de tu conciencia. Capítulo 23. En el libro Cuando todo cambie, cambia todo, When Everything Changes, Change Everything, se mencionaba el ámbito del ser puro. ¿A eso te has estado refiriendo aquí? En efecto, así es. Sí, ahora lo recuerdo. Se decía que el ámbito del ser puro era uno de los 3 aspectos del reino de Dios. Los otros 2 eran el ámbito de lo espiritual y el ámbito de lo físico. ¿No te he dicho que en mi reino existen muchas mansiones? Sí, lo has hecho. Lo has dicho de manera explícita. ¿Y ahora estás diciendo que incluso la tierra forma parte del reino de los cielos? No incluso la tierra, sino todo el ámbito de lo físico forma parte del reino. Como mencioné antes, los seres altamente evolucionados son capaces de moverse con facilidad y sin esfuerzo entre la corporeidad y la no corporeidad en su dimensión, y pasan tiempo en el ámbito de lo físico, que se encuentra en tu dimensión, cuando esto sirve a su propósito. Como también mencioné ya, tú haces lo mismo y te mueves sin esfuerzo entre ámbitos. Sin embargo, cuando inviertes más allá de un periodo corto en un estado metafísico, denominas a tus movimientos como vidas. Los humanos podemos trasladarnos a un estado metafísico cuando no estamos entre una vida y otra. Pueden hacerlo, y lo hacen.
Lo hacen en algunos tipos de eso que ustedes llaman sueños. Lo hacen en lo que han nombrado como experiencias extracorporales. Lo hacen en aquello que ya hemos descrito como encuentros cercanos a la muerte. Se sabe que algunos de ustedes lo han logrado con base en la meditación. Y algunos, a quienes ustedes han llamado maestros, tanto ahora como a través de los tiempos, han encarnado, desencarnado y encarnado de nuevo durante lo que ustedes definen como una sola vida. Así que, durante una jornada particular, durante una vida particular, pueden experimentar ser metafísicos. Sin embargo, para ustedes esto no es común ni una experiencia cotidiana. Por eso continúas usando esa combinación específica de palabras para describir a los humanos, seres que viven primariamente en el ámbito de lo físico. Y a otras entidades, a quienes ustedes han llamado seres del espacio exterior, y que existen en otros planetas en el ámbito de lo físico. Gracias. Ahora entiendo tu uso del término con claridad. Entonces, hay una última cosa en este flujo de pensamientos. Varias veces en este diálogo has empleado otro término interesante, albedrío superconsciente. ¿Puedes explicarme su uso? Sí. Como lo compartí a detalle en aquella conversación que se convirtió en tu libro Amistad con Dios, Friendship with God, todos los seres sensibles experimentan la conciencia en 4 niveles: el subconsciente, el consciente, el superconsciente y el supraconsciente. Las energías de la creación son emitidas por cada entidad desde uno de estos 4 niveles. Dado que la tuya es una especie muy joven, muchos seres humanos actúan sin la conciencia plena de cómo hacen lo que hacen. Producen sus creaciones, y por lo tanto, su experiencia, desde un nivel particular de conciencia desde el cual ven la vida y toman decisiones, pero acaso no lo hagan con una conciencia plena ni con la intención absoluta respecto al nivel desde el cual operan. En verdad me ayudaría tener una ilustración de esto, porque me perdí. De acuerdo, aquí hay algunos ejemplos clásicos. Uno que ofrecí con anterioridad es el de una persona que se cura una herida. Esta persona está creando desde el nivel subconsciente. Por ejemplo, manda células blancas al lugar de la pequeña cortada, y de seguro ha llegado a este nivel de conciencia sin siquiera pensar en esto. Puede darse cuenta o no de que lo hace o la manera en que lo crea. Una persona que se apresura para llegar al aeropuerto está creando desde el nivel consciente, y de seguro ha llegado a este nivel de conciencia porque está pensando en esto. Se da cuenta a cabalidad de lo que hace y de la manera en que lo crea. Una persona que empuja a otra para desviarla del camino de un autobús y que al hacerlo arriesga su vida está creando desde el nivel superconsciente y ha llegado a este nivel después de pensarlo, si bien reunió la información con tal velocidad que parecería que no lo pensó. Esta persona se da cuenta a cabalidad de lo que ha hecho y de la manera en que lo ha creado. Una persona que elige despertarse a sí misma y a su especie, convirtiéndose así en una demostración y modelo de su identidad verdadera, crea desde el nivel supraconsciente y ha llegado a este nivel de conciencia de manera intencional, al darse cuenta a cabalidad de lo que hace y de la manera en que lo crea. Los seres sensibles demuestran una conciencia plena, absoluta y completa de quiénes son y cómo funciona la vida cuando eligen en forma deliberada e intencional, adelantándose al tiempo, un particular estado de conciencia desde el cual expresar y experimentar cualquier pensamiento, palabra o acción. Los seres sensibles demuestran un nivel más bajo de conciencia cuando expresan y experimentan un pensamiento, palabra o acción desde un estado de conciencia que no han elegido en forma deliberada e intencional. Muchos seres sensibles vacilan entre los niveles de conciencia, y por eso alteran de modo significativo la calidad y la efectividad de sus pensamientos, palabras y acciones a lo largo de los momentos de su vida. Los maestros son seres que no vacilan entre los niveles de conciencia, pero que eligen de manera consistente, con deliberación y una clara intención el estado de conciencia desde el cual desean que emerjan sus pensamientos, palabras y acciones. No podrías haberlo explicado mejor. Lo entendí a la perfección. Excelente. Lo que no comprendo es cómo alcanzar el nivel de maestría, cómo detener la eterna vacilación de mi conciencia. Para eso acudiste a mí. ¿Puedes enseñarme cómo? Puedo y lo he estado haciendo todo este tiempo. Quizá no hayas puesto suficiente atención. Ahora lo haces. Estás despertando al hecho de que ya estás despierto. Y esto no es poca cosa. Es el principio del comienzo, por decirlo de alguna manera. Ahora observa cómo se expande tu conciencia en los próximos días. Sentirás esta expansión incluso mientras continúas experimentando y recordando este diálogo. Ahora entiendo por qué los seres altamente evolucionados de otra dimensión no permitirán que seamos destruidos por cualquier ataque de otros seres del ámbito de los físico. Los AE siempre actúan de acuerdo con el albedrío colectivo superconsciente de las civilizaciones, cuyos miembros se experimentan a sí mismos como seres primariamente físicos. Es correcto. Ahora lo entiendes. Entonces, en la Tierra estamos protegidos de la violencia de especies interestelares. Están a salvo de todas, excepto de una. ¿Ahí?
¿De cuál? De los terrícolas. Aún no se encuentran a salvo de ustedes mismos. Capítulo 24. Eso fue lindo. Eso fue muy lindo. No estaba siendo lindo. Estaba siendo preciso. ¿Y acaso el albedrío colectivo superconsciente de la humanidad no es algo que no se destruirá? Así es. Y entonces, ¿cómo es posible que la humanidad sea una amenaza para sí misma? La humanidad no puede ni será amenazada como una colectividad. Siempre existirá, porque esa es la voluntad del albedrío colectivo superconsciente de la humanidad. La cuestión no es si el colectivo llamado humanidad existirá, sino cómo lo hará. ¿Cuál será la calidad de vida de los seres humanos? Están decidiendo eso ahora mismo, en su planeta. Mucho dependerá de si la mayoría de ustedes despierta. Aquellos que se identifiquen a sí mismos al aceptar la tercera invitación pueden jugar y jugarán un papel prioritario en el resultado que se produzca en el planeta. Todo lo que acabas de decir abre muchísimas áreas para más discusiones. No sé con exactitud cómo continuar, y en realidad no quiero adelantarme en este diálogo. Quiero que sea relevante. No puedes adelantarte demasiado ni ser irrelevante, sin importar lo que preguntes. Todos los temas son el mismo visto desde distintos ángulos. El tema es vida. ¿Qué es verdad acerca de ella y cómo puedes vivir esa verdad? De acuerdo. Entonces me dejaré llevar. Porque esto se relaciona conmigo, ya que estoy viviendo mi vida humana, y con todos aquellos que nos hemos hallado a nosotros mismos siguiendo esta conversación, y quienes hemos decidido elegirnos para hacer lo que debe hacerse a fin de promover el despertar de la especie. Bien. Describiste cómo los seres altamente evolucionados de otra dimensión se mueven a placer de lo físico a lo metafísico y de regreso. Luego dijiste que nosotros hacemos lo mismo. Es correcto. Bueno, pues no muchos humanos experimentan hacer lo mismo. Nacemos, o como tú dices, encarnamos, cuando lo hacemos. No experimentamos ningún control al respecto. Y morimos cuando morimos. Tampoco tenemos el control sobre eso. Eso sería incorrecto. De acuerdo, es verdad que algunas personas mueren por su propia mano, de modo que ejercieron el control cuando murieron, pero ciertamente no tenían control cuando nacieron. Mientras pienses en ti como un cuerpo, seguirás imaginando que lo que llamas tu nacimiento y tu muerte es algo verdadero. De hecho, antes me dijiste que no soy un cuerpo. Mencionaste que tengo un cuerpo, pero que quien yo soy no es un cuerpo. Me alegra que recuerdes esto. Es la pieza de información más importante que podrías recibir acerca de tu ser y que siempre podrías compartir con quien sea. Cada entidad de otra dimensión piensa en sí misma como la emanación de la esencia esencial. O, para usar las palabras que hemos empleado hasta ahora en este diálogo, y una con la que acaso te relaciones mejor, como un alma. Puedes ver que no te estás adelantando al explorar esto. De hecho, resulta central para la discusión más profunda sobre cómo sería para los humanos modelar su vida a partir de la de los seres altamente evolucionados. Así que usa lo que estamos analizando para crear un contexto mayor para lo que ya ha sido compartido aquí respecto a las posibilidades del futuro humano. Perfecto. De acuerdo. Veo la conexión. Deseas que entienda que, porque se saben a sí mismos como lo que nosotros llamamos almas, los seres altamente evolucionados de otra dimensión experimentan que pueden corporeizarse a placer, que nunca morirán, que su propósito y único deseo es expresar y experimentar la divinidad, que no hay nada que necesiten, nada que posean, nada que administren que no compartirían, nada que no harían por aquellos que aman, y nadie a quien no amen. ¡Qué maravilloso resumen! En verdad le has dado sentido a todo esto. Bien por ti. Y bien por aquellos que se denominarían a sí mismos como ayudantes para elegir hacer lo que sea para ayudarse a sí mismos y a otros en el proceso de despertar. Sí. Y sé que, mientras más comprenda acerca de ser un alma con un cuerpo y no un cuerpo con un alma, podré vivir más la vida que todos los seres sensibles hemos sido invitados a vivir, al saber y acoger nuestra verdadera identidad. Ahora todo está listo para explorar la lista de diferencias entre una especie que ha cobrado conciencia y acepta por completo su identidad verdadera, y los humanos. Pero veo cómo se le podría dificultar a la gente aceptar mucho de lo que aquí se ha explorado, y por cierto, esto es muy importante si otros y yo queremos despertar a la especie, si no se ofrece mayor información sobre los SAE, como los hemos estado llamando, quiénes son y cómo nos están ayudando. Has dicho que a veces adquieren una forma física fuera de su propia dimensión para ayudar a especies a lo largo y ancho del ámbito de lo físico. Es correcto. Así que, cuando los seres altamente evolucionados adquieren forma física en otra dimensión que no sea la suya, si es que lo hacen, ¿cómo evitan ser percibidos? A veces son percibidos, y quieren serlo. Pueden adquirir una forma normal para ellos en su propia dimensión, pero anormal en el ambiente que visitan, y por lo tanto permitirse ser percibidos.
Harían esto si su intención fuera permitir que aquellos que viven fuera de su dimensión supieran que A, existen, B, están presentes y C, no harán ningún daño y solo han venido a ayudar. Si un ser altamente evolucionado siente que ser observado en su propia forma física conmocionaría o confundiría y provocaría defensas innecesarias, y por lo tanto se pondría en contra de las razones que lo hicieron moverse de lo metafísico a lo físico hacia una locación fuera de su dimensión, cuando la razón es ayudar y no asustar, entonces tomaría la forma de los seres a quienes intenta ayudar, y lo haría de tal manera que le permitiera entremezclarse con otra civilización sin que su presencia fuera disruptiva, molesta, alarmante, llamativa ni provocara consternación alguna. ¿Cómo lograría eso? Encarnaría en el momento más temprano posible en el ciclo de la vida de los seres a quienes busca ayudar, moviéndose a través de los mismos pasajes de desarrollo de cada entidad en esa civilización. Ah, ya entiendo. De esta manera los SAE no se presentarían en forma repentina en algún lado, obligados a explicar su presencia en cada esquina a cada nativo de la civilización local. Exacto. Al tomar la forma de un recién nacido o de un nativo emergente del planeta anfitrión se crea una historia completa y una identidad para la presencia del SAE entre la población local. Así no hay una disrupción generada por su llegada al entorno de esta civilización. Y existe una segunda razón, no menos importante, para emerger en una civilización en el preciso inicio del ciclo de vida de las entidades nativas. El SAE se asegura de entender, en forma concienzuda y a través de la experiencia, la historia local y los hábitos, las creencias y los comportamientos. Entonces, para lo que a este entorno anfitrión concierne, el SAE es tan solo uno más de la pandilla. No sobresale por ninguna diferencia física, no asusta a los locales. Es correcto. De acuerdo, así que aquí viene la gran pregunta, ¿acaso afirmas que un miembro de esta especie que ha cobrado conciencia, si es que pretende ayudarnos, puede tomar una forma humana? En efecto. Los seres altamente evolucionados tienen la habilidad de hacerlo. ¿Y lo han hecho? Dímelo tal cual. ¿Lo han hecho? Sí. En raras ocasiones, sí. Así que es verdad que existen, para citar una frase popular, alienígenas entre nosotros. No solo alienígenas en el universo, sino alienígenas entre nosotros. No de la manera en la que sé que te refieres, no. No deberías tener la impresión de que miles, cientos o incluso docenas de seres sensibles de otra dimensión caminan por las calles y se sientan junto a ti en los restaurantes o se paran a tu lado en la fila del supermercado. En ese sentido no hay ni habrá alienígenas entre ustedes. Bueno, pero entonces, ¿qué estás diciendo? Digo que en raras ocasiones, a lo largo de la historia humana, ha habido momentos en los que un ser altamente evolucionado ha tomado una forma humana como medio para entregar físicamente, y, más importante, ofrecer un modelo visible. Un mensaje particular que podría haberse perdido entre la vorágine de los asuntos humanos y no ha sido colocado frente a tu especie de una forma más directa para su consideración. Esto puede suceder, en la escala humana de tiempo, una vez cada 1000 años o más. Ha sido un suceso más bien infrecuente y aislado. Un método más común para ayudar a la civilización en la Tierra, o en cualquier planeta, es mediante el envío de energía sanadora y de apoyo, en forma de alivio, iluminaciones, conceptos e ideas para que la humanidad las considere para vivir. Esto se hace a través de un proceso que podrías llamar inspiración. Ningún ser o entidad ingresa en la mente de nadie en forma intrusiva, eso rompería el código tácito o la guía que rodea al proceso, el cual no permite que ninguna entidad viole el espacio privado de los pensamientos de ningún ser sensible. Los SAE tan solo colocan ideas en el espacio de la vida, y estas ideas resuenan con los seres del ámbito físico que proyectan una firma energética similar. La resonancia energética es la que lleva estas ideas a ellos. Entonces dirán a menudo, acabo de tener una idea. Y de hecho la tuvieron. Esto es justo lo que pasó, y es una manera perfecta de describirlo. Así que, si los SAE no entran energéticamente en la mente de un ser humano, ¿cómo hacen con exactitud para que sus ideas y sugerencias sean notadas o escuchadas y acogidas? Las dejan caer en el arroyo de lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. Los humanos que resuenan con estas ideas se encuentran magnetizados por su coincidente vibracional. Por supuesto, todo es energía que vibra en una frecuencia particular. Cada ser sensible en el universo es atraído hacia la energía de vibración con que coincide. Así es como se inspiran los seres sensibles. Ahora bien, la gran mayoría de las ideas de los humanos proviene de sus propias observaciones e inventiva, de modo que los conceptos y nociones de los SAE apenas representan un pequeño porcentaje. Sin embargo, estos conceptos y nociones se encuentran en el flujo energético, y se ha sabido que llegan a la conciencia de las personas que sienten atracción hacia ellas. A menudo estos son humanos que se han colocado en ocupaciones relacionadas con las ideas.
El resultado, ideas de gran alcance, edificantes y revolucionarias se presentan con frecuencia en libros, películas, programas de televisión, vídeos, revistas, periódicos, redes sociales y otras vías que se extienden a las masas. Noto que eso sucede con regularidad. No sé con exactitud cuáles ideas vienen de dónde, pero sí he visto muchas películas, libros, artículos virtuales y otros mensajes que tratan acerca de mejores formas de interacción entre los humanos, que ofrecen elementos de una historia cultural de nuestra especie maravillosamente alterada y que presentan escenarios nuevos y atrevidos para mejorar nuestro futuro colectivo. Ahora me has dejado pensando. ¿Esta experiencia que tengo en este momento forma parte de ese proceso? ¿Alguna de mis conversaciones con Dios ha sido una conversación con un ser altamente evolucionado? No. Esta conversación no proviene de los seres altamente evolucionados a quienes me he referido, si esa es tu pregunta. Forma parte de un proceso más grande a través del cual la divinidad se expresa a lo largo del cosmos. Cada ser sensible en el universo tiene la habilidad de comunicarse directamente con lo divino. No es y nunca ha sido necesario transitar a través de un intermediario, un ser altamente evolucionado ni nadie más. Todos los seres humanos sostienen conversaciones conmigo todo el tiempo. Tan solo no lo anuncian o lo llaman de otro modo, por lo común debido al miedo a ser ridiculizados o marginalizados. Los seres altamente evolucionados tan solo se encuentran más conscientes de su eterna conexión con la fuente original y nunca negarían que son expresiones de ella, experimentan que están en comunicación constante con la esencia esencial que ustedes llaman Dios y encuentran tanto gozo como plenitud al entregar aquello que han comprendido y experimentado como resultado de su eterna conexión y unidad constante conmigo. Así que los seres altamente evolucionados en ocasiones han venido a la Tierra a lo largo de milenios. Sí, y al hacerlo ofrecen la mejor oportunidad para que un mensaje que será de gran beneficio para el avance de tu especie sea entregado y modelado de modo que no pase inadvertido. El mensaje no requiere ser aceptado, si es que no lo quieren así. Nada es requerido ni forzoso para nadie por parte de un ser altamente evolucionado. Sin embargo, el objetivo de los SAE es entregar y modelar el mensaje de manera que no pase inadvertido. Capítulo 25. Me encantaría comprender esto aún mejor. Pensarás que tengo una insaciable sed de detalles, pero me resulta difícil aceptar aquello que no logro retener en mi mente de manera tan exhaustiva como sea posible. Por favor, no te preocupes. En conversaciones anteriores ya te he invitado a poner de lado cualquier sentimiento que debas explicarte a ti mismo o pedir disculpas por él. Sí, lo has hecho, gracias. Solo para estar seguro, dada la fascinación que me provoca y no para que este diálogo continuo se enfoque en los detalles técnicos de los seres altamente evolucionados, de manera que se pierda de vista el aspecto más importante, el cual ha sido invitado a vivir y compartir, que es la manera en que todos ustedes pueden elevar su experiencia en la Tierra a la experiencia de una especie despierta llamada humanidad. Querrás asegurarte de que hablemos acerca de cómo integrar a plenitud ideas elevadas y maravillosas en tu vida cotidiana, al cambiar tus propios comportamientos durante el proceso. Y queremos hablar más sobre el amor verdadero, el amor real, la energía fundacional del universo, y cómo pueden experimentarlo y expresarlo en su más pura forma. Gracias, no lo perderé de vista. Quiero traer todo eso de vuelta a los temas de gran importancia y relevancia para mi propia experiencia. Y esto se debe a que sé que es de relevancia personal que haya aceptado sin pausa la tercera invitación. Me doy cuenta de que esto me hará más bien a mí que a nadie más. Pero por supuesto que estoy fascinado con lo que me has estado diciendo desde que mencionaste que quienes elegimos hacerlo no debemos preocuparnos por emprender esta misión de despertar a las especies por nuestra cuenta, que tenemos ayuda. La tienen. Y que esta ayuda proviene de seres altamente evolucionados de otra dimensión. Así es. De modo que no hay manera de que yo no quiera saber todo lo posible al respecto. Supongo que el modo en que procuran ayudarnos ha sido compartiendo algunas acciones, elecciones y decisiones que los humanos podemos asumir en la medida que cobremos mayor conciencia, por lo que estoy muy agradecido por haber revisado esa lista y explorado algunas de sus implicaciones para la humanidad. Sin embargo, mi mente me advierte que, antes de que pueda absorber por completo ese tipo de información, necesita lidiar con un escepticismo muy real respecto a si estos llamados seres altamente evolucionados en efecto nos han visitado, y si es así, ¿cómo han podido salirse con la suya sin desconcertar al mundo entero? Presiento que, si pudiera entenderlo, sería capaz de hacer a un lado mi pensamiento lógico para explorar cómo podría cambiar la sociedad humana si viviéramos como una especie despierta. Entonces, ¿qué necesitas saber de todo esto? Primero me gustaría entender con claridad lo que me ha sido dicho hasta ahora. Pregunta lo que desees. Gracias. En aquellas ocasiones en que los seres altamente evolucionados se han materializado en la Tierra, y tú dijiste que esto ha sido excepcional, pero que ha sucedido, explicaste que no aparecerían de pronto como seres humanos,
caminando por ahí como personas completamente desarrolladas, sino que encarnarían al inicio del ciclo de la vida humana. ¿Es correcto? Sí, así es. Así que debo preguntar. Esto se realiza con el conocimiento de la madre y el padre del bebé. ¿Es correcto? Si en verdad se trata de un ser altamente evolucionado, no puedo imaginar que encarne en una forma invasiva o intrusiva. Estás en lo cierto. Los dos humanos que procrean al bebé serían imbuidos de modo gentil y amoroso con la noción profunda de que tienen la oportunidad de crear un niño con un propósito muy especial, y de que la opción de hacerlo o no es suya. Pero, ¿sabes? De todas formas la idea de que una pareja dé a luz a un ser alienígena aún me parece difícil de aceptar. Me siento muy desafiado por esto. Los seres altamente evolucionados que se convirtieron en hijos de los humanos no eran alienígenas de ninguna manera diferente a aquella en que tú mismo serás un alienígena cuando abandones tu cuerpo físico a través del proceso que llamas muerte y luego vuelvas del aspecto metafísico de otra vida al aspecto físico mediante el proceso que llamas nacimiento. Un ser altamente evolucionado tan solo es una entidad con conciencia plena que se ha movido por el mismo ciclo y está haciendo lo mismo, con la diferencia de que ese ser se ha trasladado entre las dimensiones metafísica y física. En raras ocasiones uno de estos seres se ha materializado en la forma llamada humana. Ya veo. Tampoco serías un alienígena en cualquier otra forma en el universo físico que pudieras decidir asumir. Serías uno de ellos en cualquier civilización en el ámbito de lo físico donde decidieras adquirir forma física. Lo siento. Me perdí de nuevo. Podrías materializarte en cualquier forma que decidas, en cualquier lugar del universo. ¿Sabías eso? No, no lo sabía. Quizá alguna vez me topé con esa idea en algún lado, una lectura o una historia que haya escuchado por ahí, pero no sabía que era verdad. Lo es. ¿Estás diciendo que puedo decidir reencarnar en algún lugar que no sea la Tierra? Tienes esa opción, sí. ¿Y por qué lo haría? Como parte del viaje de tu alma, como parte de su misión de experimentar cada aspecto de sí misma, que tu alma sabe que es. Por esa misma razón tu alma puede haber dejado otras civilizaciones para encarnarse en la Tierra. ¿Me estás diciendo que yo podría ser un alienígena aquí? No. Al haber nacido aquí no serías más alienígena que un ser altamente evolucionado que ha venido a la Tierra. Ese es el punto. Tan solo habrías venido aquí para experimentar cada aspecto de la vida que puede ofrecer la existencia en la Tierra, mientras que un ser altamente evolucionado de otra dimensión habría venido aquí a ayudarlos. ¿Alguna vez he hecho algo así? Entiendo que dices que es posible para un alma hacerlo, pero ¿alguna vez mi alma ha encarnado en algún otro lugar del cosmos? Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has levantado la vista hacia el cielo nocturno y has sentido que miras hacia tu hogar? Sí, de hecho sí. Debo admitir que es una pregunta interesante. Incluso a veces he sentido añoranza por el hogar, con mi atención atraída como un imán hacia un sector particular. ¿Crees que te sentirías así respecto a un lugar donde nunca has estado? Dios mío. Esta conversación me está llevando a un montón de lugares inesperados. Si quieres lo esperado, tal vez no deberías estar sosteniendo esta conversación con Dios. No, quizá no. Entonces dices que nuestras almas tienen la opción de decidir dónde materializarse entre cada vida. La experiencia completa de todas las almas tiene que ver con elegir. En todo momento y para siempre, elección, elección, elección. La libre elección. La elección de los seres divinos, ser divino. ¡Ay, hombre! Esto es tan, no sé, increíble es la palabra que viene a mi mente. Me estoy esforzando por no decir imposible de creer. ¿Por qué estás tan perplejo? ¿Acaso no está escrito, ustedes son dioses? Sí, sí, pero ¿quién cree esas cosas? ¿Quién lo toma de manera literal? ¿Qué sentido tendría el mensaje si fueran a hacerlo a un lado? Escucho lo que me dices. Pero hay mucha información en diversas escrituras sagradas, y no todas sus palabras son verdad. Seamos justos. Ha habido algunas malinterpretaciones, algunos malentendidos de las, debo decir, revelaciones originales. De modo que debemos seleccionar y elegir, y no es fácil saber con qué quedarse y creer en eso profundamente. Sí, por eso cada tanto un ser altamente evolucionado de otra dimensión encarnará en forma humana para entregar y modelar, en forma humana, la más grande de las verdades, dándole la posibilidad a tu especie emergente de dilucidar todo esto. Cuando un ser altamente evolucionado se hace humano en su forma, éste absorberá, acogerá y encarnará todos los aspectos que hacen de un ser humano lo que es, hasta el más pequeño detalle y característica celular. Por lo tanto, no es alienígena, sino enteramente humano, y sin embargo tiene cualidades de pensamiento y temperamento, conciencia y entendimiento que le brindan su conocimiento y experiencia. Entonces esta alma en realidad podría ser llamada un humano altamente evolucionado.
Exactamente así es. Los Ae, como tú, son almas que manifiestan la divinidad en forma física. Son almas que han elegido trasladarse de lo metafísico a lo físico en tu dimensión para tener la experiencia de su propia divinidad, ayudando a otras almas a recordar la suya. Esa es una maravillosa clarificación, una exégesis perfecta. Capítulo 26. Entonces, un ser altamente evolucionado vive a través de sus años de desarrollo como cualquier otro miembro de nuestra especie, y luego, conforme se vuelve adulto, comienza su labor de ayudar a la especie a despertar. Algunas veces incluso antes de eso. ¿Inicia esa labor en la infancia? A veces sí. ¿Y cómo es que no destaca? De hecho lo hace. Casi siempre se reconoce que es un niño destacado. Y quizá haya sorprendido a los demás con lo que parece saber y lo que dice. Pero el único objetivo de los AE era dejar información aquí en la forma de ideales superiores bien articulados para que sean considerados por una cultura que aún se encuentra en vías de desarrollo. ¿Cómo fue que ser altamente evolucionado logró eso? ¿Cómo dejó esta información? Dime cómo nos ayudó un SAE cuando vino a la Tierra. El SAE le habló a la gente, a veces a los ancianos, y más adelante en la vida, sus iguales, y ofreció cosas que espabilaron sus oídos y que en algunos casos han sido recordadas por siglos. También modeló, a través de su comportamiento, la forma en que puede vivir una especie despierta. Esta fue su contribución más significativa a la cultura, los medios principales en que entregó el mensaje. Algunos seres altamente evolucionados dejaron escritos y añadieron ideas a la cultura de muchas formas, desde novelas hasta poesía y dramatizaciones para puestas en escena, en las cuales depositaron verdades enormes. ¿Cómo cuáles? Estoy listo para escuchar cómo piensa una especie despierta. Estoy esperando que me des algunos ejemplos. Aquí hay algunos. Elimina el concepto de haberte sentido ofendido alguna vez, y más aún, la búsqueda de venganza. Ofrece las más grandes bendiciones a quien te lastime. Evita cualquier tipo de defensa. Bueno, en verdad esas son ideas muy, ¿cómo lo explico? Avanzadas. Cualquier ser humano que dijera algo así acaso sería considerado como marginal y no se le tomaría muy en serio. No estés tan seguro. Ideas como esta han sido depositadas en tu cultura y no han sido descartadas, sino honradas. Fue el hombre llamado Buda quien dijo a sus monjes que incluso si unos bandidos, en un camino, los atacaban y robaban. Cualquiera de ustedes que albergue deseos malvados en su corazón no estará actuando acorde con mis enseñanzas. Monjes, incluso en una situación como esa deben entrenarse así, nuestras mentes nunca deberán afectarse por esto, y por lo tanto no deberemos dar rienda suelta a palabras malvadas, pero sí habremos de permanecer llenos de preocupación y piedad, con una mente de amor, y no habremos de ceder ante el odio. Por el contrario, deberemos proyectar nuestros pensamientos de amor universal a esas mismas personas, haciendo de ellas y del mundo el objeto de nuestros pensamientos de amor universal, los cuales han crecido grandiosos, exaltados y sin medida. Deberemos acostumbrarnos a radiar estos pensamientos carentes de hostilidad y deseos malvados. De esta forma, monjes, deben entrenarse a ustedes mismos. Y no fue un hombre llamado Jesús quien dijo, ama a tus enemigos, bendice a quienes te maldicen, haz el bien a quienes te odian y reza por aquellos que te utilizan sin remordimiento y te persiguen? ¿Y acaso no dijo también, si alguien te abofetea la mejilla derecha, ofrece la izquierda? ¿Estás diciendo que Buda y Jesús eran seres altamente evolucionados de otra dimensión? Digo que estas son ideas que en esos tiempos no estaban aceptadas ni practicadas con amplitud en la cultura de la humanidad. Tampoco hoy. Tampoco hoy. Aquellos que las pronunciaron fueron inspirados. Pero, ¿eran SAE o no? No sirve a ningún propósito que identifiquemos uno por uno a cada individuo de la historia de la humanidad que recibió inspiración de una entidad que nació como un ser altamente evolucionado encarnado en tu planeta, ni quien era alguno de hecho. Pregunto porque, debido a la información en este diálogo, algunos creerán que estás infiriendo que los grandes maestros y filósofos y mensajeros de nuestro pasado, desde Lao Tse hasta Sócrates, desde Buda hasta Jesús, desde Hildegarda de Bingen hasta Juliana de Norwich, 200 años después, y otros modelos y maestros que vivieron antes y después de aquellos hombres y mujeres, eran seres altamente evolucionados de otra dimensión. ¿Eso es lo que infieres? ¿Te das cuenta de que esto se ha convertido en una distracción de su mensaje? Es casi como si la maravilla y gloria de su modelo, la capacidad introspectiva y la sabiduría de su mensaje fuera considerada de distinta manera debido a que podría haber sido inspirado por seres altamente evolucionados, o porque ellos, los SAE, vienen de otra dimensión y nacieron en la humanidad para asistir a la especie. ¿Y por qué el origen de cualquier mensaje o modelo tiene una mayor importancia que el contenido? El efecto de que los SAE ofrecieran asistencia e inspiración en su proceso evolutivo no buscaba que los humanos cuestionaran su pasado, sino inspirarlos a crear un futuro glorioso. La verdad es la verdad, sin importar la fuente.
Entonces, para dejar de lado la cuestión de nuestro pasado distante, permíteme preguntarte lo siguiente: ¿en este momento estos seres se encuentran encarnados en nuestro planeta? De igual forma, no tendría propósito alguno continuar con esta línea de cuestionamiento. Si dijera que sí, de inmediato querrías conocer la identidad de esa entidad. Si dijera que no, no en este momento de la historia, entonces me pedirías que identificara al más reciente. En cualquier caso, identificar a alguno entre ustedes, pasado o presente, como un miembro de una especie despierta de otra dimensión podría, en la mente de algunas personas, invalidar algunos mensajes muy importantes que los humanos han acogido al menos de modo parcial, o por el contrario, podría elevar demasiado cada una de las palabras que estos seres hubieran pronunciado o escrito, convirtiéndolas en lo que hay que creer, en lugar de creer en ti mismo. Eso es todo. Así debe ser. No tendría sentido que los seres altamente evolucionados pretendieran ayudar a la humanidad si lo que hicieran provocara que todo el mundo buscara su ayuda. La idea es que los seres humanos adquieran conciencia de quiénes son, no que sustituyan esto por una conciencia de quién es alguien más. Sí, nuestras religiones ya lo han hecho. No necesitamos que el proceso se repita. No lo necesitan. El propósito de toda la misión en que los AE pretenden asistir a la humanidad no es reemplazar la magnificencia humana con la de ellos, sino enaltecer la magnificencia humana con alguna palabra o idea, aquí y allá, muy bien seleccionada, ofrecida a tu especie para que la consideren. Por eso se ha dicho, y aquí ofrezco una versión más amena: si ves a Buda caminando por la calle, huye de él. Nunca comprendí esa frase. Si se ve como Buda, camina como Buda, habla como Buda y actúa como Buda, con seguridad no es Buda, sino un impostor que tan solo busca tu atención y adulación. Porque el verdadero Buda no querría nada de ti, mucho menos el reconocimiento de su grandeza, y solo desearía tu propia realización. Vaya. Entiendo. Y esta es una maravillosa segunda respuesta para mi reciente pregunta acerca de mí mismo, y aquellos que se han elegido a sí mismos para ayudar a despertar a la especie, en cuanto a sentirnos tentados a mostrar grandilocuencia. Incluso si el ego nos tienta a hacerlo, una conciencia más profunda nos dejaría en claro que eso arruinaría el propósito mismo de haber aceptado la tercera invitación. En efecto, así sería. Y por la misma razón, identificar a cualquier SAE en la Tierra en el pasado o el presente implicaría ir en contra del propósito mismo de tan extraordinaria visita. Lo entiendo. Ya no insistiré con esa información, aunque debo decirte que en verdad despertaste mi curiosidad. Será mucho más benéfico para ti satisfacer tu curiosidad respecto al momento en que toda la población de la Tierra decida vivir como una especie verdaderamente despierta. Los SAE te combinarían a sentir curiosidad al respecto. Capítulo 27. ¿Es posible que yo entienda en términos simples la metafísica de todo lo que hemos discutido? Sí, lo es. La cuestión es si posees la paciencia y el interés para hacerlo. Puede ayudarte en el proceso de expandir el entendimiento acerca de ti mismo, tu universo multidimensional e incluso de Dios, pero podría sentirse como una clase de maestría universitaria. Adelante. Soy todo oídos. Tan solo considera esto: en todas partes la vida está compuesta por mucho más espacio que materia. Esto puede observarse con facilidad con un microscopio o un telescopio. No es una sorpresa que el universo y un grano de arena se vean justo iguales, según el grado de magnificación de la arena. En esencia, el macrocosmos y el microcosmos son idénticos. Ahora bien, cuando la energía pura, la expresión primordial de la vida a la cual llamamos esencia esencial, se coagula, entonces se transforma en eso que en términos humanos llamaríamos materia. Debido a que estas coagulaciones vibran o vacilan a una velocidad suficiente, las partículas se encuentran en constante movimiento. No solo vibran o rotan en su lugar, sino que también se mueven a través del espacio propulsadas por la energía de su giro, no muy distinto a cómo se mueve una tapa a lo largo de una mesa conforme gira. Estas incontables partículas pueden moverse tan rápido, en términos relativos, que parecería que no estuvieran aquí ni allá, sino en todos los lugares al mismo tiempo, y de este modo se crea la ilusión de solidez, o lo que ustedes llamarían físico. Puedes observar que las aspas de un ventilador o los rayos de una rueda de bicicleta generan la misma ilusión. La ilusión de solidez. Lo entiendo. Dices que con tan solo reducir la frecuencia vibratoria, o la velocidad, de la esencia esencial de los SAE de otra dimensión, ellos se desolidifican o desencarnan. Es correcto. Todo lo que han hecho es desacelerar de modo radical el giro de sus partículas de energía, a la vez que expanden el tiempo que les toma a esas partículas llegar de un punto a otro en su patrón vibratorio. De repente ves el espacio entre las partículas, como verías el espacio entre los rayos de la rueda de la bicicleta si cesara la energía que los impulsa. Por cierto, si observas el universo o cualquiera de sus galaxias desde una distancia lo bastante lejana, todo lo que verás será una gran rueda.
Ahora bien, si el espacio entre los rayos fuera lo bastante grande, como lo sentirías si fueras del tamaño de un microbio, y por lo tanto, tu perspectiva fuera miope, lo único que verías durante mucho tiempo, hasta que el siguiente rayo de la rueda pasara por ahí, sería espacio vacío. En efecto, mientras esperas el siguiente rayo, parecerá que la solidez desapareció. Lo que no sabes es que nunca estuvo ahí. Lo que creaba la ilusión de solidez era tan solo la velocidad de los rayos moviéndose más allá de tu línea de visión. Cuando un ser altamente evolucionado pierde su materialidad, el tiempo entre el ciclo energético del SAE es tan grande, en términos relativos, que el espacio entre sus vacilaciones es enorme, también en términos relativos, y lo que alguna vez aparentó tener una forma física sólida ya no tiene esa apariencia. La entidad parece haber desaparecido, ya que no puede ser observada por completo a menos que se haga desde una distancia gigantesca, inconmensurable para ti. La fórmula es simple. Tiempo más espacio igual a apariencia. Si pudieras ver el universo entero a una distancia suficiente, y el universo de universos, verías el cuerpo de Dios. Entonces, ¿aquello que los físicos conjeturan hoy en día es verdad? ¿Existe más de un universo? Sí. El cosmos es un multiverso, no un universo. Así que, para usar una frase trillada, no sabemos ni la mitad de las cosas. Para ser más precisos, y quizá acuñar una nueva frase, ustedes no saben ni una centésima de las cosas. Pero los seres altamente evolucionados de otra dimensión comprenden la metafísica de la existencia a la perfección, y por lo tanto, tienen claro que ellos no existen ni dejan de existir debido a la frecuencia de su vibración energética. Ellos tan solo son o no son físicos. Ser o no ser, esa es la cuestión. Precisamente. Los SAE saben que existen siempre y para siempre como individualidades vibratorias de la esencia esencial, y que todo cuanto hacen es regular las fluctuaciones de energía, alterar las vacilaciones para ser o no ser vistos, visibles o no visibles, aquello que llamarías físicos o no físicos, según su propósito. ¡Qué simple! En realidad ellos nunca encarnan ni desencarnan, simplemente son siempre. Siempre son ambas cosas. Y llenan más o menos espacio, en cierto sentido, expandiéndose o contrayéndose, con tan solo alterar la velocidad de su vibración energética. Y Dios es tan grande, debido a tu vibración energética, que tú no puedes ser visto en lo absoluto. Y eso no significa que no estés aquí, solo quiere decir que te encuentras tan expandido que el espacio entre tus partículas energéticas te hace invisible. Brillante. Lo has comprendido. Una explicación metafísica de Dios. Tú y todo son partículas de energía de Dios. Y el espacio enorme entre las gigantes partículas giratorias del cosmos se refleja en el inmenso espacio, en términos relativos, entre las partículas de las que tú estás constituido. ¿Entiendes que si miraras tu propio cuerpo a través de esta enorme magnificación, lo que verías sería justo lo que ves cuando levantas la mirada al cielo nocturno? Verías que tanto tú como el cosmos son 99% espacio. ¿Imaginas que esta similitud es una coincidencia? Si sacaras el aire de cada una de las personas de la Tierra y solo dejaras sus partículas de energía, toda la raza humana cabría en la canica de un niño. Esto me deja atónito. Y resulta muy útil comprenderlo. Casi todos los humanos poseen ideas de sí mismos a partir de lo que ven y experimentan cuando sus partículas de energía se mueven a una velocidad máxima. Piensas que eres un cuerpo más que un alma creando un cuerpo a través de una simple manipulación metafísica. Cuando las partículas de energía de un cuerpo se mueven a una velocidad máxima, dices que esa persona está viviendo. Y cuando su energía se mueve despacio, dices que ha muerto. Sin embargo, la muerte no existe. Nunca cesas de ser, tan solo cambias de forma. De hecho, cuando mueres te vuelves más expansivo. De modo que nunca me desmaterializo. Siempre soy un conglomerado de partículas de energía, y nunca cesaré de serlo. ¿A eso te refieres cuando dices que la muerte no existe? Sin importar si soy físico o metafísico, es una simple cuestión de qué tan expandido está el tiempo que les toma girar a las partículas que me constituyen, qué tan lejos se hallan mis partículas en la continuidad espacio-tiempo. Y esto solo está en función de la velocidad a la que rotan, y por lo tanto, se mueven unas alrededor de otras. ¿Lo ves? Preguntaste si podías entender todo esto en términos simples y te dije que sí. Y ahí lo tienes. Pero mi cuerpo continúa existiendo físicamente cuando el alma se va. Es quemado o enterrado o desechado de alguna otra forma, pero no desaparece sin más. No, solo deja de existir en su forma física presente. Con el tiempo se disipa. Pero creo que está más integrado con el planeta. Mi cuerpo muerto se descompone con el tiempo y se convierte en parte de una composición mayor en la tierra donde es enterrado. O si fue quemado, en un instante se transforma en el polvo del cual están hechos la tierra y el cosmos. Pero no se desintegra. Es correcto. El cuerpo que tienes no se desintegra, se reintegra.
Con el tiempo se integra de tal forma con el mundo físico a su alrededor que, irónicamente, da la impresión de desaparecer. Pero de hecho no ha desaparecido en absoluto, sino que ha tomado una nueva apariencia. Ahora está mezclado o se volvió uno con aquello de lo que todo está conformado. Polvo eres y en polvo te convertirás. Exactamente. Entonces las partículas son recolectadas por el alma que habitaba ese cuerpo y reunidas con la mente y el espíritu para volverse, una vez más, el yo de 3 partes. Esta es la resurrección del cuerpo, de la cual se ha escrito mucho. Pero eso no sucede en forma instantánea, como con los seres altamente evolucionados. Ese es mi punto. Este proceso toma tiempo. Si lo miras a partir del esquema de esa ilusión, sí. Pero visto desde otro ángulo, el punto de vista del alma cuando se encuentra en forma metafísica, todo sucede al mismo tiempo. Las expresiones energéticas a las que llamas tu cuerpo y tu mente viajan con el alma, de hecho son partes del alma, a través de toda la eternidad. Lo que tu mente, en su limitado entendimiento, llama cuerpo y mente son meros aspectos de la energía del alma, vibrando en frecuencias que provocan que se expresen y se experimenten de modos particulares. Eres un ser de 3 partes, cuerpo, mente y espíritu, y nunca jamás serás más ni menos. Conforme te trasladas de lo metafísico a lo físico y de regreso, tan solo desintegras y reintegras estos aspectos de quién eres. Para ayudarte a comprender cómo esto es posible, piensa en lo que llamas luz blanca. Se trata de una combinación de luces de diferentes amplitudes de onda en el espectro electromagnético. Si envías luz blanca a través de un prisma que la disperse, verás el espectro de colores, los cuales son las partes que la constituyen. Ahora piensa en la materialidad como el prisma de la realidad última. Cuando el alma pasa a través del prisma hacia la materialidad, se descompone en sus partes constitutivas, cuerpo, mente y espíritu. Cuando pasa de regreso a través del prisma, en dirección contraria, o, como lo plantean los humanos, cuando te vas al otro lado, el alma se convierte de nuevo en un elemento. Ese elemento eres tú. Capítulo 28. Me descubro a mí mismo queriendo insistir en que todas estas cosas, todos estos procesos que acabas de explicarme tan bien, requieren tiempo y espacio para suceder. Y continúas diciendo que no existen el tiempo ni el espacio. Estoy intentando aceptar esto. Veo que en realidad quieres entrar en profundidad en el asunto de la cosmología de la vida. Lo siento. Es como dije antes. Supongo que no puedo entender ni aceptar nada a menos que entienda y acepte todo. Está bien. Eso es bueno. Mantente escéptico. Lo haces de parte de muchos de tus hermanos y hermanas. Esto es acerca de despertar a la especie. Aunque ya antes expliqué mucho de esto, quizá haya mencionado una gran parte por primera vez. Y, al igual que tú, quizá otros hayan almacenado en los rincones más recónditos de sus mentes y olvidado lo que te he dicho. Así que repasemos aquí brevemente, y si quieres más detalles puedes volver a nuestros diálogos anteriores y releerlos. De acuerdo, pero lo que entiendo ahora es que el proceso por el cual evolucionamos tanto los humanos como los seres altamente evolucionados de otra dimensión, experimentándose a sí mismos en niveles cada vez más altos, requiere de tiempo. Entonces, sí, necesito refrescar estos conceptos. Y pienso que me ayudará, en términos prácticos, a la manera de vivir mi vida. Sí, puede ayudarte y así será. Entonces, ¿dices que incluso los seres altamente evolucionados viven dentro de lo que describes como la ilusión del tiempo? En efecto. La diferencia es que ellos saben que es una ilusión, y por lo tanto, se enfocan en la ilusión de manera intermitente, como lo describimos hace poco, lo cual les permite usarla para lo que necesiten. Esto empieza a quedar fuera de mi alcance, estoy empezando a sentir que no comprendo. Siento que esto me sobrepasa. Usemos un ejemplo que te saque de esas aguas profundas. Piensa en el DVD de tu película favorita. La historia completa está ahí, ¿verdad? Sí. Pero no la ves toda a un tiempo. Enfocas el láser en un fragmento a la vez. Luego en el siguiente, luego en el siguiente, luego en el siguiente, logrando que parezca como si la información existiera de manera secuencial, aunque sabes que no es así. Sabes que todo está ahí al mismo tiempo. Todo está ahí, todo el tiempo. Ahora bien, si los humanos, como los infantes de la comunidad cósmica de los seres sensibles, pueden lograrlo, ¿qué es lo que los seres altamente evolucionados pueden hacer con la información de ese disco gigantesco llamado universo? Ya me habías ofrecido esta imagen y la había olvidado. Gracias por recordármela. Es una gran analogía. Creo que logré sacar la cabeza del agua. Bien. Comienzas a entender la ilusión. Pero la mayoría de los humanos no saben que el tiempo y el espacio son ilusorios, y entonces imaginan que están constreñidos por ellos y creen que deben obedecer las leyes del tiempo y el espacio. En realidad es como cualquier cosa en la vida.
Cuando conoces las reglas, puedes desobedecerlas. O utilizarlas para producir cualquier efecto que desees. Esto es lo que yo hago a gran escala, por supuesto. Y esto es lo que hace también cualquier ser que actúa como Dios. ¿En verdad sugieres que debemos ignorar las leyes del tiempo y el espacio? ¿No es igual a sugerirle a alguien con delirios de grandeza que salte de un avión sin paracaídas porque puede ignorar las leyes de la gravedad y volar? No sugiero que ignoren las leyes del universo tal como las entienden. Sugiero que las usen. ¿Cómo las usamos? ¿Y cómo puede una persona promedio saber siquiera que esas son ilusiones? En verdad son muy reales para nosotros. Así se supone que sean. Ese es el punto de que las ilusiones existan. Fueron creadas para producir un campo contextual en el cual ustedes expresen y experimenten su ser al más alto nivel, y luego en el siguiente nivel más alto, y el siguiente, y así a lo largo de toda su vida, y todas sus vidas. Pero mis dos preguntas permanecen. ¿Cómo usamos esas ilusiones? Y discúlpame, pero ¿cómo podemos saber que son ilusiones? En lo personal, adoro la analogía de los DVD, pero ¿hay alguna manera de comprobarlo? Puedes usar mejor las ilusiones al comprender que el tiempo y el espacio no son lo que aparentan y que puedes reaccionar y responder a estos de diversas maneras para producir diversas experiencias. Por ejemplo, ¿alguna vez has notado que el tiempo vuela cuando te diviertes? Y a la inversa, ¿alguna vez has notado que, cuando estás esperando que algo especial o importante ocurra, 3 semanas parecen 3 meses? Sí. Y también me he dado cuenta de que nunca soy tan productivo como cuando hago las cosas de último minuto. Exacto. Cuando son las últimas 4 horas que te quedan, puedes lograr más de lo que lograrías en 2 días enteros. Y por eso comprenderlo puede convertirse en algo práctico. En los próximos 10 días pueden lograr más conservando los recursos de la Tierra, su medio ambiente, mejorando las condiciones del planeta y experimentando su propia transformación que lo que lograron en los 100 años anteriores, y lograr más en los próximos 10 años que lo que lograron en el siglo anterior, si es que así lo deciden. El primer paso para hacer esto posible sería aceptar que el tiempo es una ilusión, sin limitarte ni desanimarte por el poco tiempo que al parecer tienes, ni permitirte ser apático por el mucho tiempo que crees tener. Lo importante es que determinar tus habilidades y establecer tus metas no tenga nada que ver con el tiempo. Libérate de esas amarras artificiales. En verdad puedes, como dice el antiguo refrán, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Como prueba, en términos físicos y no simples analogías con el DVD, de que el tiempo como lo entiendes es una ilusión. ¿Estás consciente de que, si viajaras en una nave espacial y te alejaras bastante de la Tierra, y le dieras la vuelta y desde ahí miraras a tu hermano, no verías lo que está pasando ahora, sino en su pasado? ¿Sí? De hecho, podría mirarme a mí mismo despegando. Así es. Si pudieras viajar muy lejos lo bastante rápido, podrías voltear y asomarte a tu propio pasado. Eso significaría que puedo existir en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Es que nunca le has hablado a tu ser futuro? De modo similar, si empezaras un viaje desde una posición en el espacio muy profundo, en un cierto momento de la Tierra, y pudieras tomar una foto de lo que sucede en la Tierra mientras te diriges hacia esta a toda velocidad, lo que observarías en el instante en que tu hermano experimenta su ahora sería el futuro de tu hermano. No creo haber entendido esto. ¿Cómo puedo saber que es verdad? Estudia el trabajo de Albert Einstein. Pregúntale a cualquier físico. Te dirá que hay una relación directa entre el movimiento a través del espacio y el paso del tiempo. ¿De eso se trata lo que llaman la continuidad espacio-tiempo? Es justo eso. El espacio y el tiempo no son 2 cosas diferentes, sino un elemento unificado del cosmos, 2 aspectos de una realidad única. En esa realidad única no hay pasado, presente ni futuro. Tan solo existe lo que estás mirando en el todo. Existe solo el momento dorado de la hora, experimentado desde diferentes lugares de la continuidad espacio-tiempo. Me has dicho que todo cuanto ha pasado hasta ahora sucede en este momento y sucederá, se está pasando ahora mismo. ¿De modo que te referías a esto? Así es. Nuestra experiencia del tiempo está creada por nuestro lugar en el espacio. ¿Es lo que estás diciendo? Sí. Entonces, ¿cómo podemos aspirar a cambiar las cosas? Si todo ya ha sucedido, no podríamos cambiar nuestro futuro aunque quisiéramos. Puedes cambiar el futuro que tú, y todos aquellos que están vivos ahora, experimentan. No hay solo un futuro existente, sino todos los futuros posibles que podrían crear. Piensa en esto como un juego de ajedrez por computadora. Cada resultado posible de todos los movimientos posibles ya se encuentra en la programación del disco. Con cada jugada que haces determinas cómo procede el juego,
pero mañana podrías poner el mismo disco en la computadora y jugar el mismo juego desde cero, realizando diferentes jugadas, y el programa respondería de una manera por completo distinta, produciendo así un futuro alterno, con un resultado del todo diferente. En el juego de ajedrez digital todas las posibilidades de futuro ya existen, y tú decides cuál de esos resultados quieres experimentar con base en las jugadas que haces. Vaya, otra analogía maravillosa. Incluso mi mente limitada puede empezar a concebir la realidad de una nueva manera. Tú y todos los que vivirán después de ti pueden y deben cambiar el futuro, tan solo están seleccionando el futuro que eligen, con base en las jugadas que hacen, afectando a todos aquellos con quienes vivan y a quienes vivirán después de ellos, y así sucesivamente, a lo largo del tiempo. Cuando dije que todo lo que ha sucedido, que está sucediendo y que sucederá está pasando ahora mismo, me refería a todo en la más amplia expresión de la palabra. Esto incluye todas las posibilidades y todos los resultados y todos los futuros que puedas imaginar, y algunos que ni siquiera logras concebir. Así que el futuro está asegurado. Sabemos que existe de una forma u otra, según las jugadas que hagamos. El futuro está asegurado. Pero tú decides cuál futuro experimentas. No estamos hablando de predestinación. No existe un solo futuro para el cual no tuvieras otra opción más que llegar a él. Existe el futuro que estás creando y experimentando, con base en las acciones y las decisiones que tomas. A menudo has dicho, suceden muchas más cosas de lo que es evidente a simple vista, y no bromeabas. Hablabas de modo literal. En efecto. Y ahora tu percepción ha aumentado hasta el punto en que comprendes cómo es que yo podía decir eso de manera literal. Así que, si te importa cómo será tu futuro en la Tierra, empezarás a construir ese particular futuro afectando y cambiando las condiciones ahora. La vida jamás terminará, porque la vida no tiene un inicio ni un final. Pero en tu estado actual de conciencia solo experimentarás una vida a la vez. Lo que tu vida presente te aporta a ti y a todos los que viajan a tu lado a través de la continuidad espacio-tiempo depende de ti y de ellos. Me estás haciendo pensar al respecto, y ahora recuerdo que mucho de lo que dices se encuentra en la transcripción de En Casa con Dios. Lo busqué y ahí nos dices con claridad. No hay nada misterioso en el universo una vez que lo miras de frente, una vez que lo miras de manera multidimensional. Esto no es fácil para ustedes porque se han colocado a sí mismos en un cuerpo, dentro del espacio y el tiempo, mirando, percibiendo y moviéndose en las direcciones limitadas de las que el cuerpo es capaz. Y sin embargo tu cuerpo no es quien eres, sino algo que tienes. Sí, y eso no es todo lo que está siendo compartido aquí que ya te he dicho antes. Pero ahora, en esta conversación, estás reuniendo muchas de todas esas cosas, capturando y volviendo a dotar de energía el impulso principal de nuestros intercambios anteriores. Tú y otros pueden usar este resumen como una referencia rápida, un recordatorio sólido y una herramienta poderosa para cualquier persona que haya decidido cobrar conciencia del hecho de que están despiertos, y comprometerse con humildad a ayudar en lo necesario para el despertar de la conciencia de otros. Para seguir escuchando Conversaciones con Dios, libro 4, vea la cuarta parte de 4.